Aire con la hermana y le presentamos al director de la radio, a Juan Carlos Cuestas. Buenos días, hermana. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días a toda la audiencia de Rufino. Buen día, hermana. Gracias por compartir este momento con nosotros. Y bueno, con mucha expectativa esperábamos tener su palabra y principalmente queremos agradecer al doctor Jorge Díaz, quien la estaba saludando, que ha logrado poder dialogar con usted porque sabemos de sus trabajo y a la vez la requieren medios de todo el país. Bueno, muchas gracias. Gracias por la llamada, gracias por la invitación a dar testimonio. Bueno, hermana, mire, dolorosos por todo este tema de Siria. Lo que en principio cabe preguntar es acerca de su misión en Siria. ¿Por qué Siria? Bueno, yo llevo 18 años en el Medio Oriente como misionera, junto a otras hermanas de mi congregación y sacerdotes del instituto también, del Verbo Encarnado. Y pasé por distintos lugares en Medio Oriente, viví distintas situaciones, estuve en Tierra Santa, pues estuve muchos años en Egipto, y los últimos 4 años los he vivido en Siria. En realidad, después de tantos años de intenso apostolado, ¿no?, sobre todo en Egipto, y haber vivido otras situaciones también, de haber vivido en Siria, en Irak, visitando y pasando periodos de tiempo en Túnez, en Jordania, bueno, conociendo la realidad de todo esto, y habiendo trabajado intensamente, es que me ofrecieron mis superiores un lugar donde pudiera descansar por un par de años, 1 o 2 años que pudiera descansar. Tenía ya muy resentida mi salud. Y bueno, y yo, fíjense lo que sería Siria, que yo elegí usted para descansar. Siria, la comunidad de nuestras hermanas en Siria, a descansar, porque era realmente un ambiente en que se vivía muy distensionado, en el sentido de que no se daba en Siria esa hostilidad, ¿no?, tan a veces violenta con los cristianos, ¿no?, la minoría cristiana, que en todos estos países árabes son minoría, ¿no?, frente a la mayoría musulmana. Y bueno, en Siria se daba esta tan buena relación, buena convivencia entre cristianos y musulmanes, y por eso elegí este lugar, esta comunidad. Las hermanas, tenemos allí una pensión para chicas universitarias en Alepo, que es donde estamos en Siria. Los sacerdotes, es en el obispado, los sacerdotes atienden la pastoral de la catedral, y bueno, todo, digamos. ¿Y cuántos habitantes tiene Alepo? Alepo tiene 5 millones de habitantes. ¿Y de cristianos cuántos serían? Y, digamos, las cifras calculan unos 250.000 cristianos. Ahora, hermana, quedarían unos. Perfecto. Esta guerra tiene su origen, es una guerra civil, y los musulmanes, lógicamente, con su fundamentalismo, provocan muerte de los cristianos, o persiguen, así se dice, a los cristianos, y de esa manera causan una convulsión social, y eso es a los efectos de que destituir el régimen. ¿Cómo es esto? Claro, bueno, propiamente, digamos, no es puramente guerra civil esto, porque, bueno, sí, comenzó con el levantamiento de algunos desertores del ejército, ¿no?, del régimen, que se levantaron, pero ya desde el principio esto tuvo ya tinte terrorista. Desde el principio hubo ayuda desde afuera, desde el principio hubo grupos extremistas, fundamentalistas de otros países árabes, de otros grupos, que ingresaron al país y comenzaron estos disturbios, estos ataques y esta persecución, de manera que ya tiene poco y nada de guerra civil. En definitiva, ahora se trata de estos grupos extremistas que intentan que caiga el gobierno para imponer la ley islámica, es decir, el Corán, que se acabe el gobierno laico, porque el gobierno que regía el régimen era gobierno laico, es decir, no estaba impuesta la ley islámica como ley civil. Por eso había cierta libertad para las minorías religiosas, entre ellas el cristianismo. Hermana, ¿hay apoyo de otros países también en esto? Sí, por supuesto, esto vino desde afuera, claro. Apoyado directamente desde afuera. De hecho, nosotros lo sabemos porque se escucha hablar otros dialectos entre esta gente, ¿no?, otros dialectos árabes. De manera que ellos lo que buscan es acabar con el cristianismo, ciertamente, acabar con los cristianos e imponer la ley islámica, y
Y ciertamente detrás de eso hay más intereses también económicos, políticos, obviamente en la región. Siria es un país muy importante en el Medio Oriente. Ayer escuchaba en una radio de Capital, en Radio Continental, que está bien que la gente esté muy preocupada, o los países de esta gente que está desesperada, pero que no se está haciendo nada en la otra parte, que es en la parte política, para evitar todo esto. O se hace muy poco. Porque el problema es que, sí, ahora bueno, con esto de la foto del niño, dramático lo que ha pasado, pero esto viene pasando desde hace años, no es de ahora, ¿no? Pero además, la solución definitiva no es abrir todas las fronteras y recibir a todos los refugiados. Sí, hay que hacerlo, hay que ayudar, pero eso es solamente una contingencia, es un emparchar, es un tapar agujeros. Hay que ir a la fuente del problema. Paren la guerra, es lo que dice este chico, ¿no? Nosotros no queremos ir a Europa, este chico sirio, que decía, no queremos ir a Europa, queremos seguir viviendo en Siria, estábamos muy bien. Realmente era gente que no le faltaba nada. Por eso él dice, paren la guerra, ¿no? Porque obviamente que para que esta guerra continúe hace falta apoyo, dinero, financiamiento, bueno, todo lo que ya se sabe para una guerra, ¿no? Claro. Por eso es que el Papa lo ha dicho, habla muy fuertemente el Papa Francisco, también lo han hecho así los obispos, los patriarcas, tanto de Siria como del Líbano. El Papa ha dicho fuertemente, estas guerras son guerras por problemas o son una excusa para la venta ilegal de armas. Lo ha dicho directamente, basta de apoyar a los grupos terroristas. Lo ha dicho así. Hemos visto una foto suya con la solución de recibir refugiados está muy bien, pero es una solución parcial y temporal. Claro. Hay que detener esta guerra. Claro. Hemos visto una foto suya con el Papa. ¿Qué le ha dicho? Bueno, fueron unos minutos que pudimos conversar sobre la situación de allá. Él está ciertamente muy preocupado. Le dijimos que allá lo sienten muy cercano. Ellos dicen, los sirios dicen, está bien, el Papa es argentino, pero también es nuestro, y lo quieren mucho, realmente lo sienten muy cercano, no solo como pastor, que es de la Iglesia Universal, de sus hijos, sino también por todo lo que está haciendo justamente en el campo diplomático, ¿no? Y bueno, el Papa nos alentó a seguir allí, a seguir misionando. Ustedes sigan misionando, no dejen las misiones. Claro. Hermana, y en ese sentido, misionar en un lugar de guerra, en un lugar tan cruel, ¿qué se le dice a la gente? ¿Cómo se le explica a la gente que pueda suceder esto desde el punto de vista religioso también? Bueno, yo creo que esta gente está recibiendo un auxilio especial de Dios, ¿no? Estos cristianos están recibiendo una gracia de Dios muy especial para sobrellevar esto, porque no es difícil hacerles entender esta realidad, no es difícil. Ellos, digamos, con el espíritu de fe en el que han crecido tanto en este último tiempo a causa del sufrimiento, ellos entienden clarísimamente que Dios no es el culpable de esta guerra, que Dios respeta la libertad del hombre, Dios nos creó libres y lamentablemente podemos elegir hacer el mal, pero también entienden que Dios es tan habilidoso que sabe sacar bienes de los males. Y por tanto, aun cuando esta guerra, esta persecución sea una cosa espantosa, una atrocidad la que están viviendo, sin embargo, ellos pueden encontrar aún allí bienes espirituales, no materiales, obviamente, han perdido todo lo han perdido. Gente que vive muy bien. Claro. Sin embargo, en cuanto a lo espiritual, en cuanto a la vida familiar, han ganado, han crecido, han aprendido a valorar lo que tienen, a disfrutarlo, a agradecerlo. Han aprendido por experiencia así diaria de que bueno, que realmente la vida es corta y hay que prepararse bien para lo que viene después. Son todas gracias de Dios, ¿no? Y por eso ellos, las cosas que antes tenían en primer lugar, que eran las cosas materiales y el prestigio y el qué dirán y su vida social, ahora eso no es su preocupación. Ahora su primera preocupación es aprovechar bien el día, hacer lo que tengo que hacer la voluntad de Dios aunque me cueste, ¿no? Y por eso los chicos van a la escuela, siguen estudiando, buscando trabajo, los hombres, y preparándose con esperanza para lo que viene después, el cielo, la vida eterna, que es la gloria definitiva. Por eso
contra ese espíritu de fe. No pueden sus perseguidores, no pueden, y realmente los hace, yo digamos, he conocido personas que han sufrido torturas, digamos, obviamente no llegaron a morir, a ser asesinadas, pero sufrieron torturas, y sus secuestradores, estos terroristas, que desesperaban al escucharlos hablar, con esa sabiduría, con esa calma, con esa serenidad, ¿no? Se los ve también cuando los asesinan, cuando son masacrados, y los cristianos mueren con una sonrisa en los labios pronunciando el nombre de Jesucristo, con dignidad, porque no van a renunciar a su fe por salvar, digamos, su vida. O sea que viven día a día ellos, ¿no? ¿Cómo? Viven día a día. Sí, vivir el día a día, exactamente. Cada día, porque uno no sabe. Uno no sabe a la noche cuando se va a dormir, no sabe si se va a levantar el otro día, ¿no? Los bombardeos son permanentes en la ciudad, permanentes. Los enfrentamientos, la caída de proyectiles, tiros, cañonazos, es permanente y desde hace más de 4 años. De manera que, bueno, eso es al tomar conciencia de que sí, que puede ser el último día, y ellos se acostumbran así. Una mamá sale a comprar el pan, se despide de su familia, de sus hijos. Los niños salen a la escuela, se despiden de sus padres, porque no saben si vuelven. Y uno los ve seguir viviendo así, y el esfuerzo que están haciendo por seguir viviendo así, y verlos sonreír, y a uno realmente le visita el alma, ¿no? La fuerza que da la fe, no como dijéramos con un placebo, y bueno, la fe, bueno, nos hace como no sentir nada, y bueno, ya hasta que nos muramos. No, la fe le da sentido a todo ese sufrimiento y a esa persecución. Eso es lo que ellos han entendido, y por eso ciertamente han crecido en su fe. Antes ellos dicen, estábamos tan preocupados en las cosas del mundo, tan entretenidos con las cosas del mundo, que nos estábamos olvidando de lo más importante, y lo hemos tenido que venir a descubrir por una persecución. Hermana, y el día a día en una guerra, ¿cómo es un día en una guerra, en un lugar tan inhóspito, en un lugar tan cruel, tan conmovedor, tan impresionante? El día a día ahí en Alepo, propiamente, que es donde vivimos, es bastante particular porque tenemos, bueno, como el resto de las ciudades de Siria, en la actualidad, tenemos muy poca electricidad, tenemos 1 hora o 2 horas de electricidad, tenemos agua cada una semana, 8 días, 10 días, dependiendo. Mucha escasez de alimentos, mucha escasez de gas, de manera que, bueno, cuando llega la electricidad, eso cambia un poquito el programa del día, porque con el momento que llega la electricidad, que es en cualquier momento del día, es por 1 hora o 2 nada más, y hay que aprovecharla a la hora que sea, y bueno, así las mujeres se levantan, aunque sea 3 de la mañana, ahí a hacer todo lo que uno tiene que hacer con la electricidad, ¿no? Y a cocinar también, con las hornallas eléctricas, a cocinar para el otro día. ¿Y las escuelas, los hospitales? Las escuelas siguen funcionando, retomaron después de 1 año de guerra, los chicos volvieron a las escuelas, porque ellos mismos decían, no vamos a esperar con los brazos cruzados a que termine la guerra. ¿Cuántos años? Claro. Y así que volvieron a la escuela los chicos, se los voy a ir a la escuela con el entusiasmo que es admirable, esquivando balas, literalmente, ¿no? Niños chiquitos, niños de primaria, pensemos. Hermana, y el mensaje de ustedes, me imagino que debe ser muy difícil llegar a gente que ha perdido 1 o 2 familiares, a lo mejor hace horas, ¿no? Realmente se hace difícil encontrar palabras cuando tiene que consolar semejantes tragedias, ¿no? Y acompañar a esta gente en semejante sufrimiento. Por eso a veces lo nuestro es estar, ¿no? Estar al lado, que ellos sepan que estamos allí. Porque una señora me decía, yo, hermana, si me levanto todos los días en la mañana y me levanto todas las mañanas porque sé que ustedes están acá. Porque, bueno, yo soy siria, estoy sufriendo un problema de mi pueblo, digamos. Ustedes son extranjeros, podrían ya estar en su casa, durmiendo, descansando tranquilos, comiendo bien, y sin embargo están acá para acompañarnos. Entonces eso, saber que están, aun cuando no pueda verlos todos los días, saber que están me da fuerza, ¿no? Por eso realmente cómo Dios obra a través nuestro, porque ciertamente es una gracia de Dios. Claro.
Hermana. Jorge, un minuto. Para la gente que se ha incorporado en este momento a la transmisión de la radio, queremos mencionar con quién estamos dialogando, Nacho. Estamos, Juan Carlos, Jorge, en esta entrevista exclusiva con la hermana Guadalupe, misionera religiosa del Verbo encarnado en Siria, quien nos está contando su experiencia en esta guerra, de los conflictos bélicos y de todo su trabajo desde hace 18 años en Medio Oriente. Hermana, con respecto a su posición personal como religiosa, yo entiendo que la fe y la oración a uno lo fortalece, ¿no? Pero usted tiene miedo, la gente tiene miedo, los cristianos tienen miedo. Ciertamente que uno llega a situaciones en las que tiene miedo, sí. Pero no el miedo que uno podría imaginar llegar a tener, ¿no? Y de hecho hemos vivido situaciones muy trágicas, hemos pasado ahí muy cerca de la muerte y sin embargo hemos sabido asistir a los demás, ayudarnos, seguir con la cabeza fría, ¿no? Para no paralizarnos por el miedo. Es decir, realmente se nota, se palpa a cada paso el auxilio divino realmente en esto, porque no, humanamente hablando, es para desesperar. Humanamente hablando, es o para desesperar o para enloquecer, realmente vivir una situación así, permanente, durante 4 años. Hermana, de manera que estamos hablando de una gracia de Dios muy especial que nos está concediendo a nosotros como misioneros. Somos varias congregaciones trabajando allí, y a los cristianos, y que yo siempre digo, la atribuyo en gran parte, sí. Hermana, en gran parte a las oraciones de todos, sí. Usted hablaba de la fe, recién se estaba mencionando el tema del mensaje del Papa que le dio a ustedes, pero ¿cuál fue el peor momento que usted ha vivido en estos últimos tiempos? Bueno, quizás uno de los peores momentos fue cuando cayó un misil en la esquina de donde vivimos en el obispado, allí tenemos la catedral, y cayeron 3 misiles en realidad, uno muy cercano, a 50 metros apenas de donde vivimos. Fue a la 1 del mediodía y hubo más de 400 muertos, ¿no? Una explosión terrible, muchos daños en la catedral también, en todos los edificios de la redonda, y la cantidad de víctimas, muertos, de heridos, y entre los nuestros, de gente nuestra, muchos estudiantes, porque estamos en la ciudad universitaria nosotros. Y bueno, y una de nuestras chicas, de hecho, una de nuestras estudiantes, salió herida gravemente. Ella, en medio de, bueno, esta explosión después de esta explosión, este caos, ¿no? De escombros y de vidrios y del tendal de heridos y de muertos en la calle, la gente ingresando a la catedral con sus heridos, con sus niños, y nosotros buscando a los estudiantes, la encuentro a una de nuestras chicas sentadita en un banco de la iglesia, toda blanca y despeinada, venía de la explosión, tenía un hierro clavado en la espalda. ¡Qué tremendo! ¿No? Digamos, cosas, y por contar un ejemplo, ¿no? De tantísimos heridos que hubo, además de las víctimas mortales, ¿no? Y bueno, esta chica la auxiliamos, la llevamos al hospital y la salvaron por milagro, pero estaba, el hierro le había atravesado el omóplato y le había perforado el pulmón, se estaba asfixiando, ¿no? Y se salvó realmente por milagro, porque y después de eso uno ve la reacción de la gente. En la tarde la gente arreglando, limpiando, barriendo escombros, preparando un salón en el obispado para la misa, porque durante varios meses no pudimos usar la catedral, y la gente rezando más que antes. O sea, por eso digo que esta gente lo tiene clara. Hermana, usted tiene una vocación, pero también tiene familia. ¿Qué le dice la familia a usted? No, mi familia me apoya totalmente, desde el principio fue así, desde que les comenté que quería ingresar a la vida religiosa, que quiere consagrarme a Dios. Ellos me apoyaron desde el principio, desde aquella primera misión hace 18 años cuando me fui a Belén, y ahora también, cuando empezó la guerra, nuestros superiores nos pidieron que habláramos con nuestros familiares para tener el apoyo de ellos, el consentimiento de ellos. ¿Y cuál va a ser su futuro? ¿Cómo? ¿Cuál va a ser su futuro? Bueno, eso quién lo puede saber. Lo que humanamente hablando se puede ver es que esto no se va a detener.
si realmente no se ponen medidas eficaces para detener la guerra, eficaces, quienes tienen que hacerlo, ¿no? A quienes compete hacerlo, no ponen las medidas efectivas para detener esto, no va a parar, y va a caer Siria, y va a caer Irak también, y esto va a seguir incluso al resto del mundo. Es realmente preocupante para la cristiandad, para los cristianos que están siendo así cruelmente perseguidos, pero también para el resto del mundo, para todo Occidente, para toda la humanidad. Por eso también la necesidad de que cada uno haga en lo suyo lo que tiene que hacer. Y nosotros, bueno, que no estamos sentados en un escritorio de estos grandes, de quienes tienen que decidir, a nosotros nos toca rezar, tenemos que rezar, y con eso decía tanto, podemos hacer muchísimo, podemos ganar el milagro de la paz rezando, y por eso lo que ellos piden, incluso los cristianos allá, piden que recemos, que cada uno rece lo que pueda por ellos, para sostenerlos, para fortalecerlos y para que esto se termine. Claro. ¿Vuelve usted a Siria entonces? ¿Cómo? ¿Vuelve usted a Siria? Pero no todavía, sí, vuelvo, pero no todavía. Me detengo un tiempo en Argentina hasta que mis superiores dispongan que ya puedo volver. Claro. Hermana, mire, recién cuando le preguntaba a Juan Carlos sobre la familia, le cuento que teníamos dificultad en comunicarnos con su teléfono, y yo llamé a otro teléfono que tenía y me atendió su papá. Me atendió su papá en el campo. No, yo estoy en el campo, en Villa Mercedes. La hermana Guadalupe está en Buenos Aires. Cuando le dije que yo tenía hora prevista para entrevistarla, me dice, no, llámela, que si tiene hora lo va a atender. Hay un problema con el teléfono. O sea, noté, ¿qué quiero decir con esto? Que noté que Juan Carlos le pregunta a usted, que su familia la apoya. Noté que la fuerza de ese señor que me estaba hablando me imponía de que hablara con usted, porque era interesante lo que iba a hablar usted. Así que, bueno, no, sí. Bueno, ellos, hermana, digamos, consideran realmente esto una vocación, y por eso ellos dicen, no, de ninguna manera voy a pretender, dicen, papá, cuidarte yo acá mejor de lo que te puede cuidar Dios allá. Claro. Hermana, yo tengo la experiencia de conocer el IBE en San Rafael, conocer el lugar donde usted hizo el seminario, conocer el seminario de los varones, hice jornadas de familia, hice retiros espirituales en el Niwil, creo que con el padre Caño, ¿puede ser? Padre Caño, sí. Y bueno, y noté, y esto se lo quiero preguntar, noté que hay mucha gente que se arrima de otra manera a la que ocurre aquí en el centro del país. Hay muchas vocaciones en el IBE. Veo un fervor en la juventud distinta a la que veo quizás en otros lugares. ¿Por qué? Bueno, vocaciones hay en todas partes, ¿no? Dios realmente suscita vocaciones, lo que tenemos que hacer nosotros sí, es... pero allí es más, y yo digo, ¿pero por qué será que aquí hay tanto, veo tanto, y allá no veo tanto? Veo, pero muy pocas. Yo creo que una de las cosas, al menos en la experiencia que yo tuve personalmente cuando ingresé a la congregación, y que tantas otras dicen lo mismo cuando ingresan, y es que nos hemos sentido atraídos por la vida tan simple, ¿no?, tan pobre, y a su vez la alegría que se vive, ¿no? Y eso realmente atrapa, ¿no? Así que bueno, yo creo que es también una muestra de que los jóvenes están buscando otra cosa, ¿no? Los jóvenes no se sacia el corazón con cosas materiales, no se sacia, el alma no se llena con cosas materiales, ¿no? Hermana, y por eso, ¿cómo ve este movimiento, que es muy pequeño en la Argentina, de traer familias de Siria? Hasta ahora el gobierno no ha hecho un comentario sobre este tema de apoyo o no, solamente la presidenta ha mencionado lo que se vive. ¿Se podría realizar sería como volver a muchos años atrás en la Argentina, cuando llegaba gente que no tenía futuro en otro lugar y lo intentaba aquí en la Argentina? Sí, yo creo que se puede ayudar mucho, ciertamente. No es que uno pueda garantizar la adaptación, ¿no? Son pueblos muy distintos, sobre todo al tratarse de, por ejemplo, la experiencia que han tenido ahora en Uruguay, por ejemplo, la mala experiencia que han tenido, bueno, porque han sido musulmanes que han recibido, que no se han adaptado al ambiente
que ciertamente es más cristiano, y bueno, uno corre esos riesgos también, ¿no? Por eso hay países como, por ejemplo, Eslovaquia, que se ha pronunciado directamente, ha dicho, bueno, vamos a recibir solo cristianos porque somos un país cristiano, y por lo tanto se van a adaptar mucho más fácilmente, como en casa propia, los cristianos, les va a ser mucho más duro, chocante, a los miembros de otras religiones. Entonces, digamos, es un riesgo, es que bueno, que habrá que, no sé, que yo realmente no, ni siquiera yo lo que veo es que se está como llevando la atención ahora al tema de los refugiados, y toda la atención al tema de los refugiados y cómo solucionar esto, y otra vez nos estamos yendo del punto principal, que es acabar con esta guerra. Claro. Acabar con esta guerra, porque además pensemos que no es gente la que va a venir, la que quiere salir, la que quiere un lugar de refugio, no es gente que era pobre, como uno dijera, bueno, la gente de África que quiere a donde sea irse para estar mejor de donde. Era gente que estaba muy bien. Se quiere era quedar. gente de clase media alta. Claro. Entonces les es muy difícil, pero muy difícil después llegar a una escuela, encima en otro país, supongamos que lo recibiéramos acá, y vivir 20 familias juntas en 4 o 5 aulas, por decir, ¿no? O sea, es complicado porque hay gente que le va a costar mucho la adaptación, mucho. De hecho, están sufriendo terriblemente en los campos de refugiados de Jordania, en el Líbano, ¿no? Nosotros tenemos contacto con ellos, están sufriendo mucho, ellos quisieran volver a su tierra. Claro. Y por eso es que, sí, está bien, ayudémoslos temporalmente, los podemos recibir, ciertamente, refugiar, proteger, pero vayamos a la fuente del problema para ayudarlos realmente. Claro. Bueno, yo tengo que, me disculpen, pero tengo que dejar nosotros otro compromiso. le agradecemos. Ahora en la iglesia siria, justamente. La última, lo que en alguna forma reflejan los medios de Argentina, es lo que realmente está ocurriendo, y me gustaría un mensaje así para la gente, para nuestra comunidad, para nuestra zona, en relación a todo esto. Bueno, lo que se transmite en los medios, digamos, a veces es muy relativo, no solo acá en Argentina, en general, ¿no? Claro. En la prensa internacional, es decir, uno a veces no llega a saber lo que realmente está pasando. Y por eso creo que a nosotros toca realmente rezar y difundir esto que conocemos justamente por testigos del lugar. No, lo que yo cuento es porque soy testigo de lo que estoy viviendo allí, ¿no? No lo veo por televisión, ni me lo contó ningún periodista. Entonces, bueno. Hermana... ahora salgo, me están esperando. Están esperando, tengo que cortar. Bueno, ¿Perdón? Hermana, muchas gracias. Sí. Bueno, disculpen, pero me está esperando el auto hace rato y ya tengo que salir. Y cuando pase por Rufino, baje. Y acá estamos. Sí, bueno, gracias. Muchas gracias. A todos. Muy amable y buenos días. Adiós. Muchas gracias.